Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. Os comentaba ayer que el mejor y casi el único modo de luchar contra la amenaza yihadista que tiene Europa encima, más que una amenaza, una realidad, y no hay más que ir contando los muertos que han dejado estos desgraciados en las ciudades europeas, tanto en París como en Bruselas, en el último año y medio. El único modo de combatirlo, el único modo real y factible y del que podrían extraerse resultados era mediante inteligencia, mediante información, mediante buen uso de la información, mediante prevención en definitiva. Lo decía ayer sin disponer de demasiada información, simplemente aplicando sentido común. Hoy, después de informarme mejor, han salido unas cuantas cosas más, no muchas más, la verdad, todo hay que decirlo, ya sabemos quiénes fueron, pero no sabemos, por ejemplo, qué pasó en la estación de metro. Es algo que ni cómo se actuó, ni nada, absolutamente nada. Hay un apagón informativo absoluto, que me parece acojonante que no sepamos nada cuánto ha pasado, un día y medio. Estamos ya es de noche, es decir, mañana hará 2 días de esto, 48 horas, y debería saberse un poco más. Pero bueno, con lo que sabemos ya a estas alturas, lo que yo comentaba ayer resultó ser casi profético. Los errores y los fallos de inteligencia en Bélgica han sido continuos, no en los últimos 3 meses ni en los últimos 6 meses, sino en los últimos años, y de aquellos polvos, estos lodos. No soy un experto en tema de yihadismo, pero sí sabía que Bruselas tenía una población musulmana muy grande. También era una ciudad que siempre aparecía enredada cada vez que había un atentado. Siempre aparecían conexiones bruselenses o conexiones belgas. Al no ser un experto y no seguirlo todos los días estos temas, lo que desconocía es que esto llegaba hasta este extremo. Es decir, que Bruselas se había convertido de unos años a esta parte en una especie de santuario para los yihadistas de toda Europa. Esto lo he leído hoy, he tenido ocasión de leerlo hoy, pero es cierto porque me he ocupado de consultarlo personalmente, los atentados, por ejemplo, de Madrid el 11 de marzo de 2004, de Londres en el año 2005 y de París el año pasado, los 3 grandes atentados islamistas de los últimos 10 o 12 años han tenido conexión belga. Y han salido, esa conexión belga siempre lleva al mismo sitio, al barrio este de Molenbeek, en Bruselas, el barrio de donde provienen, si no todos, sí la mayor parte de terroristas islámicos. Entonces, aquí solo cabe pensar una cosa, y es que el gobierno belga, los servicios belgas de inteligencia, si es que han tenido alguna vez servicios de inteligencia y no servicios de estupidez, los ha estado ignorando. No sé si porque no lo querían ver, o no lo veían, o carecían de los medios, o simplemente porque lo querían ver, lo veían, pero preferían ignorarlo. Con la cortedad de miras que da la cobardía, pensando que como a nosotros no nos han hecho nada, como a fin de cuentas atentan en España, atentan en el Reino Unido, atentan en Francia, pero aquí en Bélgica nos dejan tranquilos, pues tampoco vamos a molestarles. ¿Me entendéis? Esa filosofía cobarde de no querer hacer frente a un mal porque a ti no te afecta. Simplemente. Es como si sabemos que en nuestro edificio, en nuestro bloque de viviendas, hay una familia de mafiosos que hacen la vida imposible a todos los vecinos menos a nosotros. Pero nosotros tenemos la capacidad para arrestarles, porque somos policías. Pero no lo hacemos porque mientras no nos toquen a nosotros, mientras en nuestra casa no se metan, mientras con nuestros hijos no se metan, no tenemos por qué molestarles, que el resto lo sufran. Esto es lo que lleva a pensar esta inacción sistemática por parte del gobierno y de las autoridades belgas durante tanto tiempo. Al final no se puede estar huyendo. Les ha terminado tocando y les ha tocado precisamente cuando han puesto el dedo en la llaga, en la herida sangrante. No es casualidad que justo cuando detienen a Abdeslam, 3 días después pasa esto. Justo cuando, el otro día, no hace mucho, cuando estaban persiguiendo a Abdeslam por Bruselas, tuvieron que matar a un islamista que les atacó con un AK-47. Poco después pasa esto. Como hemos roto el idilio. Ya no nos estáis empezando a atacar. Tampoco es casualidad que España, que tiene 46 o 47 millones de habitantes, que tiene una población musulmana considerable, no es mayoritaria, por supuesto, pero ni comparable a la que hay, por ejemplo, en Francia porcentualmente, pero sí es una población musulmana importante,
que España además tiene 2 ciudades de soberanía en el norte de África, Ceuta y Melilla, es decir, un montón de ciudadanos nacionales no emigrantes, sino que son de aquí, ceutíes y melillenses de origen norteafricano, pues que haya, o el Ministerio de Exteriores tenga contabilizados 126 milicianos españoles o con pasaporte español combatiendo para el Estado Islámico. Y resulta que hoy me entero que Bélgica, que es un paísito pequeño, de unos 10 millones de habitantes, calculan que tiene unos 300. Es decir, 3 veces más que españoles. Cuando España es, ¿cuánto? 3, 4 veces más grande que, desde el punto de vista demográfico, que Bélgica. Cuando además España está en un punto geoestratégico bastante caliente, cosa que Bélgica no. Entonces, si tienes 300 connacionales combatiendo en el ISIS, ahí en Siria, y no haces nada, y no les sigues la pista, y no les incordias, y no los detienes, y no desarticulas sus células, y no haces el trabajo que tienes que hacer, al final te termina sucediendo esto. Claro, a no ser que tu idea sea que mientras a mí no me hagan nada, mientras vayan a París a atentar, mientras atenten en los trenes que van a Londres, mientras les busquen problemas a los alemanes, mientras atenten en Madrid, entonces sin problemas. Yo los puedo tener aquí. Esto me recuerda un poco a lo que pasó durante años con los etarras en el sur de Francia. Francia durante muchos años acogió, o si no los acogía formalmente, sí toleraba su presencia en el departamento de Pirineos Atlánticos, donde está Hendaya. Yo lo recuerdo de niño, se llama el Santuario Francés. Los franceses, a cambio, decían, bueno, pues no nos harán nada. Que pongan bombas en Madrid, o que pongan bombas en Vitoria, o que pongan bombas en Barcelona. Pero a nosotros no nos pasa nada. Esto fue así hasta finales de los 80, principios de los 90, que es cuando se les acabó el santuario y la ETA fue hacia abajo. Una de las cosas que necesita una banda terrorista, un terrorista, para poder subsistir, de las más fundamentales, diría, para poder subsistir es un santuario. Cualquier banda terrorista, y a la historia del terrorismo me acojo. Si bien no sé mucho de islamismo, o no soy un experto en islamismo, sí sé bastante de bandas terroristas. Y he leído mucho sobre ellas, he escrito sobre el tema de terrorismo en la historia, más sobre el terrorismo de corte marxista que sobre este islamista, pero en todos los casos se daba lo mismo. Si no tienes un santuario, se mustian. Las grandes bandas terroristas ideológicas de los años 70 y 80 no tenían santuario. La Baader-Meinhof en Alemania carecía de santuario. Las Brigadas Rojas en Italia carecían de santuario. En cambio, el IRA sí lo tenía. El resultado, pasó lo que pasó durante tanto tiempo. La ETA lo tenía, lo tuvo durante mucho tiempo. Bien, estos tenían su santuario peculiar. Y su santuario peculiar estaba, agarraos, a unos pocos kilómetros de las instituciones europeas. Porque lo más curioso de toda esta historia es que Bruselas es algo más que la capital de Bélgica. Es la capital de facto, la capital oficiosa de la Unión Europea. Es donde están todas las instituciones europeas, a excepción del Parlamento y del Tribunal de Derechos Humanos. Pero la Comisión, que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, está en Bruselas. Los eurócratas o los burócratas comunitarios están todos allí. Es donde se reúnen los consejos de ministros. Y a muy poquitos kilómetros, porque el barrio de Molenbeek está muy cerquita del centro, a muy poquitos kilómetros resulta que había un santuario de terroristas islámicos. La verdad es que da que pensar en qué tipo de país era Bélgica, o qué tipo de país es Bélgica. Ayer, con la sangre de las víctimas aún caliente, no se atrevieron, ya sabéis quiénes, a decir nada fuera de más alto de lo que debían decirlo. De hecho, ni siquiera Willy Toledo. Willy Toledo todo lo que dijo fue poner una banderita de Bélgica con la fotografía de las Azores famosa. Esa fotografía tomada en el año 2003, hace ya 13 años, que todavía le siguen sacando punta. No sé si son conscientes que se les ha acabado el lápiz hace mucho tiempo. En esa fotografía aparecen George Bush, que se fue de la Casa Blanca en enero de 2009, José María Aznar, que salió de la Moncloa en el mes de marzo de 2004, o el mes de mayo, que es cuando se hizo la transferencia, y Durão Barroso, que lo mismo, lleva 10 años fuera de Portugal, hizo luego una exitosísima carrera en la Comisión Europea,
Pero vamos, ninguno de los tres tiene ya tarea de gobierno, ni muchísimo menos en su país. Ha pasado muchísimo tiempo. De hecho, los votantes más jóvenes, los que tengan ahora mismo, no lo sé, 20, 19, 20 años, cuando se hizo esa fotografía que tenían 6, 7, 8 años. Eran niños pequeños que ni siquiera, no ya leían los periódicos y ni siquiera se interesaban por la información. Es estar viviendo del pasado continuamente. Pero bueno, es Willy Toledo, ¿qué íbamos a esperar de él? Yo mismo ayer en Twitter lo pregunté por la mañana. Bueno, no ha dicho nada de este hombre, lo decía solo para reírme. Los que sí han dicho algo son los alcaldes de Valencia y Zaragoza, que son podemitas. Esto la verdad es que da para una podenoticia, pero a modo de respeto hacia las víctimas de Bruselas, que han sido muchas y todas inocentes, he decidido no hacer o aparcar esta sección hasta mañana o hasta pasado y no meter esa música de la sección, la de la banda blanca, la sopa de caracol, porque me parecía que tampoco es cosa de mezclar el cachondeo y el choteo con una historia seria como es esta. Bueno, pues los alcaldes de Valencia y de Zaragoza han atribuido los atentados a Irak y a lo que hemos sembrado, es decir, han dicho lo de Willy Toledo, pero de una manera más directa, menos elíptica, más propiamente podemita. El inefable Joan Ribó, de Compromís, el alcalde de Valencia, de la bicicleta, el que sé que fue el primer día a trabajar en bicicleta y luego no se le ha visto nunca más. Es que la bicicleta cansa, y lo digo yo, que monto mucho en bicicleta. Bueno, ha dicho hoy que hay que recordar, os lo voy a resumir un poquito, que hay que recordar que los atentados son consecuencia, y esto es literal, del proceso de descomposición de un país como Irak, a raíz, lógicamente, de la intervención militar del entonces presidente de los Estados Unidos, el ex primer ministro británico y el expresidente del gobierno de España, José María Aznar. Desde aquellos polvos, estos lodos, en parte. O sea, ha metido a la coletilla el latiguillo ese de en parte. A ver si lo resumo en una sola frase. Los atentados de ayer, los responsables de los atentados de ayer son los terroristas. Punto. Ya está. Nadie más. No hay que buscar, y muchísimo menos en la historia, hay que buscar responsables. El responsable de un asesinato es el asesino. Y si no tenemos eso claro, no tenemos nada claro. El argumento de este hombre, que es el mismo que el de Willy Toledo, viene a decir que lo que se hizo en Irak en el año 2003, que estuvo mal hecho, que descompuso Irak y que por su culpa, bueno, pues el país se desestabilizó, terminó apareciendo un tipo como al-Baghdadi, que es el fundador del Estado Islámico, y esto ha terminado estallando en Bruselas. Esto es el mantra aquel de la manifestación del día 13 de marzo de 2011, las bombas de Bagdad explotan en Madrid. En este caso sería lo mismo, o sea, las bombas de Mosul explotan en Bruselas. Es el clásico mecanicismo que hay gente que le gusta, porque los seres humanos somos máquinas autoexplicativas. Necesitamos una explicación en el acto y una explicación sencilla. Y esto funciona bien. Sobre todo los políticos, o los demagogos, mejor dicho, los utilizan con bastante frecuencia. El mal que estás padeciendo ahora mismo es culpa de esto. Tan simple. Tú eres la víctima y él es el verdugo. ¿Ves? Bueno, y el que ha apretado el botón y el que ha apretado el gatillo, este es un pobre desgraciado. Pobre desgraciado que pasaba por aquí y que además le han empujado, poco menos que a matarte o poco menos que a dispararte. Esto es lo que ha dicho Joan Ribó hoy. Ojo, si Joan Ribó fuese el alcalde de Villapalanca de Abajo, pues me daría igual, pero es que Joan Ribó es el alcalde de Valencia. A ver si nos entendemos, que es una ciudad, la tercera del país. Entonces, que diga esto el alcalde de una ciudad tan importante, pues primero es una inexactitud y luego va cargado de veneno. El veneno está a la vista. Respecto a la inexactitud, si nos retrotraemos a la historia, es decir, si vamos explicando el presente con los hechos de la historia que nos interesan, la culpa quizás sea de los ingleses de después de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Irak pertenecía al Imperio Otomano y allí no había pasado nada durante años, durante décadas. Y es la sociedad de naciones la que parte Oriente Medio, la que reparte entre Francia y el Reino Unido. Esto pasó hace un siglo, menos de un siglo, la que reparte Oriente Medio entre Francia e Inglaterra. Siria y el Líbano se lo adjudican a Francia a modo de protectorado. Irak, Kuwait, Arabia Saudita se lo entregan a Inglaterra, que son los que crean los países actuales, son los que ponen hasta los reyes. A los wahabitas de Arabia Saudí los ponen los ingleses. Entonces, si con esta misma manera de pensar, la culpa del atentado de Bruselas es de Churchill, de Sir Winston Churchill. Ya está. Que era ministro en aquella época. ¿Veis cómo es absurdo? Bueno, pues es tan absurdo decir que la culpa es de Bush,
Blair y Aznar. Los ha citado por el nombre, además. ¿Que la invasión de Irak fue un fracaso? Sí, parcial. En gran parte fue un fracaso. Se ganó una cosa buena, que fue quitar un indeseable como Saddam Hussein del poder. Y como en todas estas grandes operaciones, se supo dónde se empezaba, pero no se sabía dónde se iba a terminar. Y se terminó como se terminó, con un país completamente desestabilizado. Ahora bien, eso no justifica a al-Baghdadi para hacer lo que ha hecho. Es decir, para sembrar el pánico, el terror y llenar de sangre todo el norte de Irak y prácticamente toda Siria. Es decir, no está autorizado, moralmente quiero decir. Bueno, de la otra manera legalmente tampoco. Es decir, los crímenes del Estado Islámico deben de caer sobre los hombros del Estado Islámico y de sus responsables, no sobre los de los políticos de hace 15 años. Lo captamos, ¿no? Captamos la idea general. Digo, por si os vienen algún día alguno de estos con la misma tontería. Luego hay otro factor que Ribó ignora. El hecho de que el origen de este atentado no está en el Estado Islámico. El origen de este atentado está en Bruselas. El atentado se planeó en Bruselas, como los atentados de París se planearon en París. Lo comentaba ayer. Fueron a matar el Koulibaly al supermercado judío porque es lo que más cerca le pillaba. Y estos probablemente han ido sobre la marcha. Han atentado. El terrorismo actual, este tipo de terrorismo, es un terrorismo que atenta donde puede y cuando puede. Ya está. Por eso, volvemos al principio, lo importante es tenerles vigilados y tenerles controlados, tenerles fichados y tenerles catalogados. Para saber y tener bien controlado el tráfico de armas, si se vende una AK-47 en el país, que la policía a través de su red de chivatos y sus redes informativas sepa quién lo ha comprado y quién lo ha vendido. Es la única manera, porque no es un sistema piramidal como lo eran las antiguas organizaciones terroristas. Coño, que no es el IRA, donde había una cúpula, donde había una dirección clara, donde se les podía seguir la pista, donde había militantes que obedecían. Estos son células que operan de manera autónoma. Y luego se franquician en el Estado Islámico, que pueden haberse franquiciado en cualquier otra cosa. Pueden haber dicho que lo habían hecho en nombre de Boko Haram, los terroristas nigerianos, que es el Estado Islámico. De hecho, creo que se han convertido ahora en sucursal del Estado Islámico en Nigeria. Pueden haber dicho que lo han hecho en nombre del Ejército Moro de Liberación, estos islamistas que hay en las Filipinas, por poder. Es decir, por ahora no se ha podido demostrar en los atentados de París, pero es que tampoco en que haya un vínculo real, más allá de las reivindicaciones, entre la cúpula de la cúpula, es decir, entre al-Baghdadi. No se ha podido demostrar que al-Baghdadi haya dado esta orden y esto se haya organizado en Raqqa, en la capital del Estado Islámico en Siria. Por lo tanto, que estos tíos maten es una cosa. Que después haya otros hijos de la gran puta matando, asesinando y violando mujeres en Irak y en Siria es otra bien distinta. De hecho, son dos problemas que se entrelazan, pero que son dos problemas que, es más, tienen tratos y deberían tener tratos diferentes, hasta para combatirlos. Es decir, para acabar con el Estado Islámico en Siria probablemente no quede otro remedio que... no es lo que se está haciendo, que combatirlos militarmente. Pero para combatir el problema del terrorismo islámico en Europa, hoy por hoy, la solución es policial, porque son dos cosas distintas. Así que Joan Ribó, como veis, ha enlazado una tontería detrás de la otra. ¿Todo para qué? Esencialmente para hacer política, esencialmente para barrer hacia casa y para utilizar los muertos de Bruselas en clave política, colocándose él en el lado de los buenos. Pero yo ya estaba en las manifestaciones de la guerra y yo ya lo sabía. No, tú no lo sabías. Cuando empezó la guerra de Irak se podía estar de acuerdo, se podía estar en contra, pero nadie sabíamos cómo iba a terminar. Y yo sí me acuerdo. No tengo la edad de Joan Ribó, soy más joven, pero me acuerdo perfectamente. Ninguno sabíamos cómo iba a terminar. No teníamos ni idea, ni lo que iba a ocasionar. Podíamos imaginarlo, podíamos suponerlo, pero todos los que te dicen, yo es que esto ya por supuesto lo sabía, porque los seres humanos somos, además de máquinas de autoexplicación, de explicarnos a nosotros mismos, somos máquinas de confirmación. De cuando las cosas han sucedido ya tenemos, esto ya lo había dicho yo. Yo ya sabía que iba a pasar esto.
Es más, probablemente en privado se lo haya dicho a su mujer. No, sí, yo por supuesto sabía que esto iba a derivar en una cosa que se iba a llamar Estado Islámico y que tal, y que iba a mandar terroristas a Bruselas. Capaces, porque a estos más los tengo muy fichados y los tengo muy vistos. Pero no han sido los únicos. No han sido los únicos. Es decir, la podenoticia o la podenoticia de luto sería esta, sino que ayer en Madrid pasó otra cosa que a mí me pareció bastante irritante. Como supongo que ya habréis leído, ayer por la noche, al caer la tarde sería, apareció un cartel junto a la mezquita de la M30 que decía, se veía desde los coches que iban conduciendo por la M30 podían verla, lo colgaron en una pasarela de peatones que ponía hoy Bruselas, mañana en Madrid. O hoy en Bruselas, mañana en Madrid. Y empezaron a encender unas bengalas y se pusieron a hacer el mongi allí. Bueno, pues las bengalas, como ya sabéis, son muy llamativas. Es lo que se utilizaba antiguamente en los estadios de fútbol, para que los tifos, para que se viese bien. Llama mucho la atención, parece fuego, ¿no? Es digno de ver un espectáculo de bengalas. Y la cosa es que estos, pues, fueron a hacerlo, no lo hicieron en la Nacional 6, ni lo hicieron en el Paseo de la Castellana. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana. Si tu mensaje que quieres transmitir a la ciudadanía, a tus paisanos, es que sepáis que hoy ha sido en Bruselas, pero que mañana puede ser en Madrid, es legal y legítimo. Cada uno dice lo que quiere. Lo hemos visto con Joan Ribó. Cada uno puede decir lo que le plazca. Esta es la grandeza de nuestro sistema. Todavía tenemos libertad de expresión. Ahora bien, fueron a hacerlo justo al lado de la mezquita de la M30, que es, como bien sabéis, es la mezquita más grande del país. Desde luego, no sé si en Barcelona habrá una más grande. Esta, desde luego, es gigantesca. Estuve una vez allí, no me dejaron entrar porque soy un infiel, pero sí fui en cierta ocasión a hacer un reportaje y hace ya bastantes años y tuve que quedarme en la puerta y vi que aquello era gigantesco y entra un montón de gente. La cuestión es quién hizo esto. ¿Quiénes son los que han organizado esto? Esto lo ha hecho, me está informando, una cosa que se llama una organización o algo, una asociación que se llama Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma. Algo que se llama ya Hogar, que lleva las palabras Hogar Social y el nombre Ramiro Ledesma, os podéis imaginar el resto. Les están llamando neofascistas. Yo lo diría claramente, fascistas, sin más. Dicho sea con la palabra correcta, no el uso de fascistas que utilizan otro, que es el que no piensa como eres un fascista, ¿no? En este caso son fascistas y probablemente se lo digas a ellos y te van a decir que sí, y a mucha honra, te dirán. Que ellos son fascistas de la primera hora y que suscriben al 100% la obra de Mussolini, de Benito Mussolini. De hecho, Ramiro Ledesma Ramos, fue uno de los pensadores, yo creo que el mejor pensador del fascismo español, la mente más brillante que tuvo. Lo mataron durante la guerra. Ramiro Ledesma escribió un libro que se llamaba La conquista del Estado, que leí cuando estaba en la universidad. O al menos leí partes, recuerdo. Era, pues ya sabéis, el verbo ampuloso este de los años 30. Era un tipo culto, inteligente, que escribía bien, lleno de disparates por todos los lados, por donde lo cogías. Ese era fascismo, era un destiladillo de fascismo italiano, corporativismo, socialismo desmadrado, puesto en español y concebido para aplicarse en España, cómo conquistar el Estado en España. Este libro se escribió durante la Segunda República. ¿Qué me parece a mí esta gente? Bueno, pues a mí los fascistas nunca me han gustado, pero es que tampoco me gustan los comunistas, no lo voy a negar. Y creo que ayer posiblemente fuese el día peor para hacer estas cosas, para aliarse con bengalas al lado de la mezquita de la M30. Porque los fieles que van a la mezquita de la M30 no mataron a nadie en Bruselas. Sí, son ganas, como se dice vulgarmente, de tocar los cojones sin ninguna necesidad. Es decir, si quieres protestar delante de los musulmanes, eres perfectamente libre de hacerlo. Nadie te lo debe impedir. Ahora, no te cuesta nada por buscar otro día. Es como estos que quieren hacer manifestaciones, no recuerdo, hace 1 o 2 años en Madrid, sí, ya 2 años, que querían montar una contraprocesión en la Semana Santa. Cuando saliese el Cristo de los alabarderos y yo qué sé, pues hacer una procesión laica, una procesión atea o algo así. De verdad, no tengo ningún problema en que hagáis procesiones ateas, pero tenéis que hacerla justo este día, el Viernes Santo. No podéis esperaros una semana o hacerla una semana antes. O directamente, si el Cristo de los alabarderos va a pasar por la calle Mayor, no os podéis ir a la otra punta de la ciudad. Digo yo, no lo sé. Yo no soy un provocador. No me gusta, si alguien está rezando, no entro a molestarle, esto ya lo he dicho aquí. Si alguien está en una manifestación, y he cubierto infinidad de manifestaciones de izquierdas y no estoy de acuerdo con lo que dicen, lo último que les hago es decir, pues sois todos unos hijos de puta y no tenéis ni idea, ¿no? El respeto, cada uno que diga lo que quiera. En ese momento yo estoy allí para cubrir la información.
Pero aunque fuera solo como simple curioso, que alguna manifestación he ido como simple curioso, ni se me pasaría por la cabeza. Bueno, pues en este caso igual. Estos tienen fama, o sea, se hicieron famosos porque montaron una especie de casa ocupada. Bueno, ¿qué cojones una especie? Una casa ocupada en la que daban de comer, recogían alimentos y daban de comer a familias en necesidad. Pero con una peculiaridad curiosa de esto. Si es que solo daban a familias españolas, como si el que está en necesidad tuviese pasaporte. Es decir, yo si veo un hambriento, creo que más que la obligación del cristiano es dar de comer al hambriento y la del que no es cristiano. Si alguien necesita tu ayuda y lo puede acreditar, es decir, si tú ves a un niño muerto de hambre, lo último que le vas a pedir al niño es el pasaporte. Eso estaréis conmigo. Si llama a mi puerta un niño de 8 años con hambre, le daré de comer. Y me dará igual de dónde venga. Le daré de comer por una cosa tan elemental como es la humanidad. Por lo tanto, me pareció curioso esto de solo a los españoles. Y entonces, aquí solo pueden venir los españoles. Tuvieron problemas con el perroflauterío del barrio, hubo unas cuantas movidas. En fin, que ya sabéis, los socialistas de los dos partidos se terminan matando entre ellos. Porque realmente, si a estos le quitas la cosa esa, la obsesión esa que tienen con la patria y con la nación, y le quitas el barniz religioso, lo que te encuentras son tíos de extrema izquierda. No nos engañemos, ya a los tíos de extrema izquierda les encanta provocar y les encanta hacer cosas incívicas. Porque esto de ayer va contra algo tan elemental como la urbanidad. En un momento tan delicado. Insisto, esto lo hicieron al caer la tarde. No habían pasado ni 12 horas de los atentados. Y ya estaban tocando los huevos en la mezquita. Podían haber esperado un mes. Aun con todo, yo no cargaría los atentados de ayer sobre el Islam, entre otras cosas porque el Islam no es responsable. En Europa hay musulmanes, cantidades considerables de musulmanes desde hace, ¿cuánto? ¿40 años? ¿50 años? En Francia, desde luego. En España son más recientes, han entrado en los últimos 20 años. Pero en Bélgica, en Holanda, en Francia, en Alemania con los turcos, llevan ya, yo creo que 3 o 4 generaciones en algunos casos. Los turcos en Alemania empezaron a entrar en los años 60. En Francia, el gran éxodo de migrantes magrebíes también es en esa misma época. Estamos hablando de un plazo de tiempo muy largo. Bien, durante décadas no pasó nada y seguían practicando su religión. Por lo tanto, el Islam, así concebido como tal, no es el problema, como el cristianismo no es el problema. Y en el caso además del atentado que nos atañe, menos aún, porque estos tíos, insisto, el Ahraoui, el Abdeslam y toda la banda esta se han hecho, y en eso creo que es así, se han hecho islamistas o se han fanatizado por el lado islámico como podrían haberse fanatizado por el lado maoísta. Dan el perfil perfecto de fanático, de haber, en lugar de vivir en el año 2016, les hubiera tocado vivir en el año 1976 o en el año 1970. Y estos hubieran terminado en una banda de estas de terrorismo de extrema izquierda, de terrorismo maoísta al estilo del GRAP. Dan el perfil psicológico, el perfil personal, es decir, la necesidad esa de cambiar el mundo de una manera un poco apocalíptica y de tener la razón absoluta en sus manos y querérsela imponer a los demás. Por lo tanto, ir con esto además es, como antes decía Derribó, que estaba equivocado. Es que además de ser unos provocadores y además de montar un cirio sin necesidad de montarlo, es que además estáis equivocados. Es que la culpa del atentado de ayer no es del Islam, por más que se empeñen en decirlo una y otra vez. Porque se repita una mentira 100.000 veces no significa que esa mentira sea cierta. El atentado de ayer, la causa del atentado de ayer, no es el Islam. El Islam en todo caso sería una coartada. Una coartada muy útil en estos tiempos. A mí el Islam, personalmente, la religión islámica, es una religión que no me gusta mucho. Me parece muy colectivista, me parece que tiene una cantidad de mandatos coactivos sobre ti tremenda. Aparte de las cosas que sabemos todos. Es una religión en la que las mujeres son un poco menos que un cero a la izquierda, que se lleva muy mal con el desarrollo económico, se lleva muy mal con las libertades individuales. Por gustarme no me gusta. Ahora bien, quien quiera practicarla, pues bien, allá él, mientras no me obliguen a mí. Mientras a mí no me obliguen a ir a la mezquita y postrarme delante del mihrab, que hagan lo que les dé la gana. Que quieren tener una mezquita en la M30, pues adelante. Que quieren hacer otra enfrente en el Parque de las Avenidas, pues que hagan otra enfrente en el Parque de las Avenidas. Entiendo también que en lugares más pequeños que Madrid, que en un pueblito, los vecinos no quieren que se construya esa mezquita y voten en consecuencia. A fin de cuentas, lo he dicho más de una ocasión, el dueño de un pueblo son sus habitantes. No es un político que está en Madrid.
Entonces, eso tampoco, lo que hicieron en Suiza no me pareció mal. Ese referéndum se hizo en un momento en el que los cantones querían hacer cada uno por su cuenta un referéndum y al final decidieron hacerlo a nivel federal. Fueron ellos mismos, no queremos minaretes, porque mezquitas se puede, y además hay un montón en Suiza. Lo que no queremos es minaretes porque nos estropean el skyline o el panorama urbano de la ciudad. ¿Es aceptable? ¿O voy a decirles yo a los habitantes de Solothurn qué aspecto tiene que tener su ciudad? Una ciudad en la que no vivo. Y quien dice Solothurn dice Zurich o dice, yo qué sé, San Galo. Bueno, y quien dice San Galo dice Calatayud. Tiene unas torres estupendas. O Teruel. Es decir, la idea que os quiero transmitir es que, en principio, lo que debe primar siempre es la libertad individual. El Islam no es muy amigo de la libertad individual, pero eso no significa que haya que ilegalizarle, ponerle fuera de la ley o expulsar del país a los que practiquen el Islam. Simplemente. Esa es un poco... o cargarles con culpas que, por supuesto, y con delitos y con crímenes que no han cometido. Porque aunque sea por una cuestión de distancia, Bruselas está a 2.000 kilómetros de Madrid, ninguno de los musulmanes madrileños pudo estar enfrascado en la masacre de Bruselas del otro día. Bien, queridos amigos, pues aquí termino ya. Mañana os recuerdo que es Semana Santa y deberéis iros de vacaciones, al menos un par de días, porque es bueno descansar y reponer las pilas y desenchufar de los afanes del día a día. Durante la Semana Santa, si tengo tiempo, es decir, si no ando muy liado, quiero decir tiempo de ocio, porque el ocio ya sabéis que da mucho trabajo, pues me haré un podcast, que lo mismo a lo mejor me hago uno todos los días, si no tengo tiempo, porque estoy muy ocioso, estoy metido en mis ocios y mis aficiones, que son muchísimas, más de las que os imagináis. Yo soy un hombre a una afición pegado, tengo un huevo, conforme pasa el tiempo las iréis conociendo. Si me meto mucho en los ocios, pues no grabaré ninguno, así que no puedo garantizarlo, que vaya a estar aquí mañana. Si de verdad, si ando con tiempo suficiente y tal y cual, y me pongo... Estoy muy enviciado con el podcast, así que es probable que lo haga. Pero vamos, no os quiero dar ilusiones o no os quiero prometer cosas que luego no pueda cumplir. Así que nos vemos en el próximo podcast, en la próxima Contracrónica.